Hola, ¿qué es una mastopatía con fibrosis quística? Bueno, en realidad es una mastopatía fibroquística, ¿sí? Y cuando hablamos de este tipo de patologías, ¿sí? Una fibroquística, un fibroadenoma, quistes, nódulos en la mama, lo primero que tenemos que entender es que no estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Un quiste, por ejemplo, es como una especie de bolsa llena de líquido, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de los nódulos ya tienen una condición mucho más maciza, mucho más sólida. Y dentro de los nódulos existen diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Muchos de esos son benignos, ¿sí? Entendiendo que, esto quiero aclararlo, en la naturaleza y a nivel biológico no existe ni lo maligno ni lo benigno, porque la biología no tiene una moral donde dice esto es bueno y esto es malo. Todo tiene un propósito, un sentido o una coherencia, una lógica determinada, ¿sí? Pero bueno, para entendernos, nosotros decimos que estas mastopatías fibroquísticas o fibroadenomas son benignos, ¿sí? Entonces, esta condición de si son benignos o malignos tenemos que sacarla de nuestra cabeza. Y bueno, son condiciones muy frecuentes en las mujeres, ¿sí? Donde suelen coexistir un aumento del tejido fibroso, ¿sí? También hay pequeños quistes y muchas veces está todo esto influenciado por las diferentes situaciones y los diferentes eventos que vive la persona en determinados momentos de su vida, ¿sí? Que propician las condiciones para que todo esto se vaya desarrollando. Ahora bien, más allá de la explicación biológica o la explicación médica, a mí también me interesa enfocarme en lo principal, que es mirar a la persona en su totalidad, en toda su complejidad. Porque a ver, cualquier cambio que aparece en el cuerpo también ocurre, digamos, dentro de una historia humana determinada. Y ahí es donde considero que muchas veces nos quedamos cortos y solamente observamos el órgano o nos enfocamos en encontrar un DHS creyendo de que si yo encuentro mi DHS me voy a curar. ¿Está? Entonces, la mama, desde la mirada biológica y simbólica, está profundamente relacionada con el cuidado, con la conexión de esa hembra con el nido y con todo lo que conforma ese nido, con la nutrición, con el alimento, con el sostén, con el contacto, el cobijo, ¿sí? Todo aquello que para cada mujer representa su nido afectivo. Y definitivamente cuando una mujer atraviesa momentos de gran preocupación por sus hijos, por su pareja, por sus padres, o por personas que siente que forman parte de ese territorio íntimo, de ese nido. Entonces, todas esas experiencias pueden tener un enorme impacto emocional en la vida de una persona, ¿sí? Y eso no significa que exista una única causa para una mastopatía, ni que toda mujer con una lesión benigna, vamos a llamarlo así para entendernos, haya vivido exactamente lo mismo, sino que significa que yo creo que vale la pena poder comprender cómo esa persona está viviendo y está interpretando su realidad. Porque no son solamente los acontecimientos los que nos afectan. En realidad es el significado, ¿sí?, que todos esos acontecimientos adquieren para cada uno de nosotros. Y acá aparece un concepto que es fundamental, que es la subjetividad. O sea que dos mujeres pueden vivir el mismo acontecimiento, o sea, una separación, una preocupación, peleas, discusiones con los hijos, con la pareja, ¿sí?, o una crisis familiar determinada, y solamente una sola vivir esa experiencia con tanta intensidad capaz de cambiar profundamente su manera de sentir y de afrontar la vida. O sea, vivo una experiencia de una manera tan intensa que se termina esa experiencia
biologizando en mi cuerpo. Y evidentemente, cada ser humano va construyendo esa experiencia a partir de toda su historia. Por eso cuando una persona llega a consulta, no buscamos una explicación simplista o tan reducida, tan limitada, ¿sí? Ni pretendemos reducir todo a un único episodio, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es una anamnesis bastante profunda para poder comprender toda la biografía completa de esa persona. Revisamos los vínculos más importantes, las pérdidas, sus separaciones, a qué es vulnerable esa persona, los cambios, ¿sí? Los momentos de mayor estrés, las responsabilidades asumidas quizás desde muy temprana edad, las creencias, los mandatos familiares, los recursos emocionales, ¿sí? Que esa persona fue desarrollando a lo largo de su vida con las circunstancias que le tocó vivir. Hay personas que crecieron haciéndose cargo de sus hermanos desde muy niñas, otras que vivieron separaciones repetidas, otras que aprendieron a cuidar siempre a los demás antes que a sí mismas. Entonces, todas esas experiencias van marcando y van condicionando y van vulnerando a la persona, ¿sí? Pero bueno, esas experiencias por sí solas no alcanzan para explicarle la existencia de un programa biológico o una enfermedad, pero sí pueden influir en la manera en que una persona responde al estrés y atraviesa situaciones difíciles en su vida. Y justamente ahí, ¿sí? Ahí es donde el trabajo terapéutico, ¿sí? Cobra mayor sentido. No buscamos culpables ni prometer soluciones mágicas, sino que buscamos comprender a la persona en su complejidad, en su totalidad. Utilizamos herramientas como la Gestalt, la programación neurolingüística, el hipnoanálisis, la hipnoterapia, ¿sí? Para ayudar a elaborar experiencias que quizás fueron muy dolorosas, para poder revisar el sistema de creencias de esa persona, para poder brindarle al paciente la oportunidad de desarrollar nuevos recursos emocionales y favorecer una forma mucho más saludable de poder enfrentar los desafíos que a esa persona les toca afrontar en su vida, ¿sí? Porque un síntoma nunca resume toda la historia de una persona. Detrás de cada consulta hay una biografía, hay una forma de amar, hay una forma de cuidar, hay una forma de preocuparse, ¿sí? De sostener y de vincularse con los demás. Y comprender esa historia es el paso más importante y más valioso para acompañar el bienestar emocional de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental que la persona, cuando llega a consulta con una mastopatía, con una patología como un cáncer de mama ductal, un cáncer glandular, o lo que sea, o nódulos, o un fibroadenoma, bueno, no tenemos que quedarnos encasillados y limitarnos a un solo conflicto, sino que tenemos que ir mucho más allá. ¿Por qué esa persona es vulnerable a las separaciones? Y las separaciones la vulneran o la golpean de una manera que a otra mujer no la golpean. Entonces, cuando esa persona empieza a tomar conciencia y se empieza a dar cuenta dónde aprendió a vivir de esa manera y a enfrentar las situaciones desde ese trauma, ¿sí? Y proyectándose desde ese trauma, ¿sí? Esa toma de conciencia es la que muchas veces termina cambiando y aportando un gran recurso y un gran entendimiento a la persona, ¿sí? Porque ahí está también la raíz de todo, en esos conflictos programantes que van condicionando a la